Hola compañeros, vamos a resolver un problema de estadística, el cual se trata de ciertas transacciones realizadas por 126 clientes de un cierto banco. Es una encuesta realizada a clientes de un banco sobre sus transacciones con su tarjeta de débito. Aquí se nos presenta lo que es datos agrupados, Continuamos hallando lo que es el número de datos. Podemos usar la función contar y seleccionamos nuestros datos y nos dice que hay 126 datos, Aquí anteriormente ya nos lo da también, pero si en el caso que no le dé, pueden usar la función contar. Para valor mayor usamos la función max, y yo ya le había asignado un nombre ya a esta cantidad de datos, le puse cliente. Entonces simplemente seleccionamos eso, usamos la función min, valor mínimo, el número de clase 1 más 3,22 por logaritmo del número de datos. Este valor podemos trabajarlo con 8, y el tamaño de clase, valor mayor menos el valor menor sobre número de clase. En este caso el tamaño de clase o intervalo de clase lo trabajamos con un valor entero anterior, con el 100, y el valor menor podemos trabajarlo con 120. Entonces comenzamos a hacer nuestra tabla de frecuencia: límite inferior, límite superior, después viene la frecuencia, luego la frecuencia acumulada, y también hay la marca de clase, pero en este caso no lo voy a ocupar, pero también lo hallamos. Frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada relativa. Entonces, como límite inferior tenemos el valor menor 120, y le vamos sumando lo que es el intervalo, o tamaño de clase, más 100. Tomar en cuenta que el valor mayor debe estar dentro de los dos últimos límites, 951 está dentro de este intervalo, entre 920 y 1020. Para hallar nuestra frecuencia podemos usar la función frecuencia y nos pide datos, Anteriormente ya lo había asignado como clientes, pero podemos volverlo a seleccionar. Ahora por grupo seleccionamos el grupo superior. Ahora una condición es que la frecuencia nos sume igual a la cantidad de datos, 126, pero si aquí sumamos se sobrepasa, Ahora debemos de hacer un ajuste. Para esto seleccionamos la frecuencia y apretamos las siguientes teclas, Fn y F2. Ahora le damos Control Shift y Enter y se hace el ajuste automático, Ahora sí la sumatoria nos da 126. Y la marca de clase es la suma de los dos límites sobre 2. La frecuencia acumulada, como dice, acumulada, va sumándose. Copiamos el primer valor de la frecuencia y este se va sumando con el siguiente. 7 más 4, 11, 13 más 11, 24, 24 más 19, 43, y así. La frecuencia acumulada relativa es la frecuencia acumulada sobre el número de datos por 100, Entonces aquí lo llevamos en porcentaje y eso sería la frecuencia acumulada relativa. Aquí ya tenemos nuestra tabla de frecuencias y podemos hacer lo que es el inciso A, Nos pide el histograma. Ahora todos estos pasos que hicimos
Bueno, aunque no se tarda mucho también, ¿no? Podemos evitarlo y usar lo que es el análisis de datos. Vamos a hacerlo aquí al lado para que vean que sale lo mismo, ¿ya? Entonces lo que hacemos es irnos a datos, análisis de datos, buscamos lo que es histograma, le damos a aceptar, nos pide rango de entrada. Aquí seleccionamos todos nuestros datos. Rango de clase, seleccionamos el límite superior. Ahora nos dice rango de salida, es donde quiero que me dé los resultados. Yo quiero aquí para hacer una comparación con esto que hicimos. Ahora seleccionamos estos dos últimos y aceptar. Ahora verificamos. Tenemos la frecuencia, es la misma, ¿no? Y tenemos el porcentaje acumulado, que sería la frecuencia acumulada. Solo que aquí le quité los decimales. Y podemos ver que es el mismo, ¿no? Ahora ya ustedes pueden elegir por cuál de las dos maneras hacer, digamos. Entonces lo dejaré esto aquí. También ya nos da nuestra gráfica, ¿no? Aquí tenemos nuestro histograma, que ahorita la vamos a hacer bien. Y esta línea serían la ojiva. Me voy a copiar una aquí. Y aquí vamos a hacer solo el inciso A, ¿ya? Inciso A dice gráfica histograma. Entonces borramos esta línea. Bueno, vamos a hacer el histograma. Para esto seleccionamos la columna, clic derecho, agregar línea de tendencia, anono aquí, dar formato a la serie de datos, quitamos el ancho de la columna y ahí se nos va formando, ¿no?, el histograma. Y podemos poner otro color, ¿no?, a esta columna más alta, y diferenciamos, ¿no?, la columna más alta de los demás para poder hacer un comentario. Entonces ya sabemos que nuestros datos son de clientes que realizaron transacciones, ¿no? Estos valores que tenemos en el eje X son cantidad de transacciones, ¿no? Y aquí tenemos la frecuencia con la que realizaron esas transacciones. Tomando en cuenta eso, podemos decir que la mayor cantidad o la mayor transacción que se realizó está entre este intervalo, ¿no? Porque tenemos una mayor cantidad de frecuencia. Eso quiere decir que esa cantidad de transacción se realizó con mayor frecuencia a comparación de las anteriores, ¿no? La mayor cantidad de transacciones, o podemos decir las transacciones que se dieron con mayor frecuencia están entre un intervalo, ¿no? No sabemos exactamente cuánto, pero está entre un intervalo. Entonces está entre 720 y 820 transacciones. Y la menor cantidad de transacción que se dio está entre estos dos intervalos, ¿no? 920 y 1020, con una frecuencia de 2, digamos. Y ese sería el comentario, y ustedes pueden agregarle más, digamos, ¿no? Haciendo una comparación con la menor cantidad de transacciones o con el anterior. Eso sería por el inciso A. Vamos con el inciso B.
que dice qué porcentaje de clientes realizan a lo mucho. Vamos a escribirlo aquí, ¿eh? De 651 transacciones durante el último semestre. Bueno, para responder a esta pregunta usamos lo que es la ojiva. Ya, entonces como ya tengo aquí la gráfica, eliminamos las columnas y nos quedamos con esta gráfica. Pero yo quiero que esta gráfica inicie desde el eje X, entonces aquí vamos a aumentar, ya. Aquí es 0 y aquí sería el límite inferior, ¿no? Que comience con 120. Entonces le damos aquí modificar, seleccionar datos, editar de 120 y el porcentaje acumulado listo, ahí sería. Ahora vamos a insertar una línea ya para identificar más o menos un aproximado y buscar el 651. Vamos a utilizar esta línea. Sabemos que aquí 120, ¿no? Y esto es en porcentaje, entonces el 220 está con un porcentaje de 3,17. Esto nos lo vamos a traer aquí al lado. Ya. Sabemos que el 220 es 3%, ¿no? Entonces, de aquí, del 220 al 120, sabemos que hay un intervalo de 100, ¿no? Entonces la mitad sería 120 más 50, 170. Tomando en cuenta el intervalo, buscamos el 651. Sabemos que aquí es 620 más 50, que sería aquí al medio, sería 670, ¿no? Se pasa. Entonces, entre este y esto estaría el 651. Entonces 620 más 25, 645. Entonces 651 podemos decir que está más o menos aquí un aproximado, ¿no? Ahora lo que debemos de hacer es intersectar hacia el eje Y y nos sale un porcentaje de 60%. Entonces nuestro resultado sería este porcentaje, ¿no? Y agregamos respuesta. Para agregar la respuesta y no se complique, simplemente pueden copiar la misma pregunta, pero con el resultado del porcentaje que se obtuvo. Dice, ¿qué porcentaje de clientes realizaron a lo mucho de 651 transacciones durante el último semestre? Podemos poner aproximadamente un 60% y ya podemos copiar desde aquí, ¿no? Un 60% de clientes realizan a lo mucho de 651 transacciones durante el último semestre. Así podrían responder fácilmente a sus preguntas.
Ahora vamos por el inciso C. El inciso C nos dice qué porcentaje de clientes realizan por lo menos 486 transacciones durante el último semestre. Me puedo copiar la gráfica y hacemos la misma operación, ¿no? Buscamos 486, 420, ya sabemos que el intervalo es 100, aquí sería 420 más 50, 470. Pero tenemos que llegar a 86, entonces un aproximado sería más o menos aquí, ¿no? Eso puede variar, ¿no? Según uno como lo vea, pero tomando en cuenta siempre el intervalo, ¿no? Para hacer más o menos un aproximado. Entonces intersectamos y vemos, ¿no? Cuánto nos sale, y aquí vemos que la escala es de 20 en 20, entonces aquí sería 30% nos sale, ¿no? Ya. Ahora, aquí debemos de tomar en cuenta lo que nos dice. ¿Qué porcentaje de clientes realizan por lo menos 486? Dice. Por lo menos quiere decir que puede realizar 486 transacciones o puede realizar más. Entonces, en este caso se toma lo que está por encima, ¿ya? Si aquí nos salió 30%, ¿cuánto está por encima? El 70%, ¿no? Esa sería nuestra respuesta. Aproximadamente un 70%. Y ahí podemos copiar la pregunta, ¿no? Pero lo vamos a escribir porque no la tenemos para copiar y pegarla directa. De clientes realizan por lo menos 486 transacciones durante el último semestre. Esa sería nuestra respuesta. Ahora vamos por el inciso D. El inciso D dice, si se quiere dar la categoría oro a los que utilizan más la tarjeta de débito y el banco desea dar a lo mucho, dice, un 15% de los clientes, a un 15% de los clientes, ¿cuántas transacciones deben realizar como mínimo para estar en la categoría oro? Dice. Entonces nos pide cuántas transacciones deben realizar como mínimo para estar en la categoría oro. ¿Qué quiere decir categoría oro? La categoría más alta podemos llamarla, ¿no? Entonces nos pide que busquemos cuántas transacciones deben realizar como mínimo para estar más o menos en este rango de aquí, digamos, ¿no? Entre los más superiores. Podemos decir que de aquí a este lado serían categorías bajas, ¿no? Que no se realizaron muchas transacciones, digamos. Por este lado estarían las personas que están por encima de la categoría inferior, digamos, ¿no? La categoría oro, podemos decirle, la mejor, digamos, porque se realizó una mayor cantidad de transacciones. Pero debemos hallar cuántas transacciones debe realizar como mínimo para estar entre esta categoría. Para esto nos da un 15%, ¿no? Pero este 15% nos sirve para poder hallar lo que es la cantidad mínima de transacción que deben realizar para estar en la categoría oro. Vamos a entrar con el 85%. Le restamos al 100% los 15% y nos quedaría 85%, ¿no? Porque si entramos con el 15%, vamos a hacer una intersección y nos va a dar una cantidad de transacciones de 320. Entonces, como dijimos anteriormente, la categoría oro está por encima de aquí, digamos, ¿no?
de aquí en adelante. Esto sería categoría inferior, pero aquí nos pide cuántas transacciones debe realizar como mínimo para estar en esta categoría. Entonces, en este caso entramos con el 85%. Sabemos que esto es de 20 en 20, aquí sería 90%, ¿no? 85, estaríamos hablando de más o menos ahí. Y ahora hacemos una intersección. Sabemos que aquí es 720, ¿no? Más 50, que es la mitad del intervalo, 770. Y avanzamos un poco más y le podemos dar un valor de 10, ¿no? 780. Esa sería la respuesta entonces. Respuesta como mínimo el cliente debe de realizar 780 transacciones para estar en la categoría oro, ¿no? Esa sería la respuesta. Este sería, compañeros, el procedimiento para este problema. No se olviden agregar siempre el comentario a cada gráfica, digamos, ¿no? O a cada pregunta. Es importante.